Saludos, familia de Dios. Qué gusto es estar con ustedes hoy y hablarles de un tema que tiene que ver con nuevos principios. ¿Qué les parece? Es el primer sábado del año y estamos con la oportunidad de tener un nuevo comienzo. A muchas personas, no todos, pero a muchas personas les gusta la idea de un nuevo inicio como para poder empezar de nuevo. Tenemos muchas oportunidades para eso en nuestras vidas. Cambio de carrera, a veces cambio de donde vivimos, eh, tal vez terminar una fase, por ejemplo, los estudios, etcétera, etcétera. Hay muchas oportunidades de empezar de nuevo. Pero una oportunidad que se repite cada año es enero 1. Y aunque hay muchas personas que no les importa para nada, hay muchos que hacen planes. Hay muchos que hacen listas de todas las cosas que van a cambiar en su vida y hay otros, como dije, que no. Pero yo creo que es importante pensar en la oportunidad que tenemos de un nuevo comienzo. Ahora, para un nuevo comienzo hay muchas cosas que tenemos que tener en mente. Si, por ejemplo, vamos a hacer un nuevo comienzo de ejercicio, tenemos que entonces pensar qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, poner horas, buscar el equipo que necesitamos, etcétera, etcétera. Si va a ser una dieta para perder peso, entonces vamos a planear qué vamos a comer, qué no vamos a comer, cuándo vamos a comer y cuándo no vamos a comer, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata de metas espirituales, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo logramos victorias en nuestra vida espiritual? Yo creo que hay un elemento súper importante que debemos de tener. La Biblia nos cuenta de unas cuantas veces en que hubo un nuevo comienzo y vamos a buscarlas en la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Vamos a empezar en el primer comienzo de todos los comienzos que han existido en el planeta Tierra. ¿Y cuál fue ese? Ah, fue muy fácil. Es Génesis capítulo 1, donde empezó el planeta Tierra. Así que nos vamos al puro principio. Y vamos a notar ustedes un ingrediente muy especial en este nuevo principio. Muy bien, así que vamos a Génesis capítulo 1. Así que estamos buscándolo y acá lo tengo. Y en el capítulo 1 de Génesis dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Así que era el momento de crear, o sea, el segundo paso de la creación según nos lo está narrando Génesis. Porque si ustedes se ponen a pensarlo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que hubo un momento clave donde Dios creó el material que iba a necesitar para ya la creación específica de los elementos internos de la tierra. Así que dice, en el principio creó Dios los cielos, la tierra. Cuando terminó esa fase, la tierra estaba desordenada y vacía, porque el Señor todavía no se había dedicado a la tierra específicamente, pero ahora llega el momento de trabajar en la tierra. ¿Y cuál es el primer elemento? Lo vamos a ver ahí. Es más, si ustedes se me adelantaron en la lectura, tal vez ya lo leyeron. ¿Qué dice en el versículo 2? Una vez más, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces, después de esta introducción, comienza la Biblia y Moisés, que es el que está escribiendo esto, la historia que Dios le reveló a Moisés para que él lo escribiera. Eh, Empieza con el día 1, con el día 2, el 3, el 4, 5, 6 y llega el día séptimo. Y a través de todo esto, la introducción que se nos hace era de que el Espíritu Santo se encontraba en medio de toda esta creación. Pues es muy interesante porque cuando nosotros vemos lo que Dios hace con sus hijos, nos damos cuenta de que Dios nos da siempre la oportunidad de tener nuevos comienzos que están basados en el poder que Él tiene y en la obra que Él quiere hacer por sus hijos. Por ejemplo, vamos a el inicio, eh,
la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Muy bien, así que por 40 años y tanto había el pueblo de Israel vagado por el desierto. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús llegó a introducirlos a la tierra prometida, la gente se desanimó. Llegó el reporte de que habían gigantes y ciudades muy grandes, y entonces la gente se desanimó y dijeron que no. Aunque habían dos que decían, no, la tierra, hay gigantes sí y hay ciudades grandes sí, pero nuestro Dios es mayor. Y se enfocaron en lo prometido, en que Dios había dicho que Él les iba a dar la tierra prometida. Pero no se animaron. No, al contrario. Con un miedo tremendo se echaron para atrás y dijeron, no vamos a ir. Y entonces el Señor, por la falta de fe de ellos, dijo, bueno, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Todos estos que han dicho que no, que eran los adultos, vamos a esperar que se mueran en el desierto y entonces la siguiente generación será la que tome la tierra prometida. Y así fue, por 40 años murió esa generación del pueblo de Israel. Vamos a viajar en nuestras Biblias al libro de Josué y vamos al capítulo 1 de Josué. En el capítulo 1 de Josué se nos introduce ahora a Josué como el nuevo líder del pueblo de Israel. ¿Y qué está haciendo Josué? Se está preparando para la entrada a la tierra prometida. Un nuevo comienzo, porque ahora el pueblo de Israel habían sido esclavos en Egipto. Habían escapado por milagros poderosos de Dios, los había liberado. Entonces ahora habían pasado 40 años en el desierto y ahora ya están listos para entrar. Josué es ahora el líder porque ya Moisés descansó. ¿Y qué hace el Señor? Bueno, en el capítulo 1, el Señor anima a Josué de una manera maravillosa. Y le dice, oye Josué, recuerda muy importante esto. Sin mí no lo vas a hacer. Tienes que estar conmigo. Es más, si estás conmigo, te va a ir muy bien, porque todo donde tu planta pise va a ser tuya. Va a decir, pastor, usted está exagerando. No, eso es lo que dice Josué capítulo 1. Oh, estoy en Jueces. Perdóneme aquí, pero es en Josué donde vamos. Josué capítulo 1. Ya decía yo, me cambiaron la Biblia, pero no, es que no lo había encontrado. Ok. Josué 2, Josué 1. Noten ustedes lo que dice en Josué capítulo 1, versículo 3. Dice, yo os he entregado. Esto es el Señor hablando con Josué. Josué, el líder del pueblo de Israel. ¿Y qué le dice? Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Oh, mis hermanos. Así que otro ingrediente poderoso para cuando nosotros vamos a tener un nuevo comienzo en nuestras vidas es que Dios esté con nosotros y que aceptemos sus promesas. Y las promesas de Dios son maravillosos, mis hermanos, maravillosos. Porque si ustedes recordarán, como el Señor Jesús hizo la promesa, el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Y entonces el Señor Jesús le dijo a Josué cómo iban a entrar y cómo iban a conquistar la tierra prometida. Nosotros encontramos que unos capítulos después, en los capítulos, empezando el capítulo 6, comienza a contarnos de cómo el Señor le da la victoria al pueblo de Israel. Ahora, recuerden ustedes que en esos días, 40 años antes, le habían temido a los gigantes y a las ciudades grandísimas. Ahora Josué está por entrar. José y Caleb eran los únicos dos que quedaban de ese grupo que habían, ellos dijeron, sí podemos, 40 años atrás, pero ahora, pero todos los demás murieron y ahora están Josué y Caleb todavía y ahora Josué va a empezar a tomar la ciudad. Ahora, ¿por qué es importante tener a Dios con nosotros? Porque mis hermanos, no es que no van a haber problemas, pero cuando vengan los problemas, Dios nos va a dar la solución, nos va a guiar y nos va a sacar adelante con victoria. Porque cuando llegan a conquistar el primer reto que tenían ellos era la ciudad de Jericó, una ciudad con las murallas tan grandes
que cabían carrozas de caballos encima de la muralla. Ahí iban los soldados, iban en estas carrozas y entonces eran tan grandes, tan gruesas que eso era impenetrable. ¿Ustedes se acuerdan cómo fue que Josué y el pueblo de Israel conquistaron a Israel? Perdón, a Jericó. No tuvieron que hacer más que caminar alrededor de la ciudad. La Biblia nos cuenta que por 7 días caminaron. Los primeros 6 días le daban una vuelta y se regresaban al campamento. El séptimo día caminaron 7 veces y al final de los 7 veces los sacerdotes tocaron las trompetas y cuando tocaron las trompetas, ¿qué pasó? La ciudad se derrumbó, los muros se derrumbaron y ellos tomaron la ciudad. Cuando Dios está con nosotros, tenemos victoria. Es más, en el Nuevo Testamento se nos dice 2 veces. Primero en Juan, donde el Señor Jesús nos dijo que cuando Él está con nosotros, todo nos es posible. Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Y además adelante, el profeta dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Así que el pueblo de Israel, para lograr la victoria que necesitaba, para lograr tomar la tierra prometida, ¿qué necesitaba? Necesitaba confiar en las promesas de Dios y saber que Dios pelearía con ellos. Hermanos, 2021 empieza. El año 2021 empieza y no sabemos qué nos espera. Porque con esto del COVID-19, del virus, con esto de todos los problemas políticos y los desastres naturales, ¿cómo vamos a salir adelante en el año 2021? Así que en el primer principio de todos los principios, sabemos que el Espíritu de Dios estaba con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo, con la gente, con la creación, perdón. Después venimos al pueblo de Israel y para tomar la tierra prometida, ¿qué tenían que darse cuenta ellos? Que Dios estaba con ellos. Sin el Espíritu y sin Dios no podemos salir adelante. Pero es que es algo que sucede varias veces en la palabra de Dios. Más adelante, el pueblo de Israel se nos desanima. Ustedes saben la historia. Sabemos que el pueblo de Israel se apartó tanto del pueblo de Dios, el pueblo de Dios se apartó tanto de Dios, que llegó a ser como un pueblo muerto. Es más, en Ezequiel capítulo 37 se nos cuenta de la visión que Ezequiel tuvo del pueblo de Israel. Y se nos cuenta que este pueblo de Israel estaba tan mal que era como un valle de huesos secos. Noten ustedes cómo dice, la mano de Jehová vino sobre mí. Este es Ezequiel 37, empezando en el versículo 1. Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios le dice a él, dile a estos huesos que se junten y se formen. Y sale un estruendor, un ruido tremendo y los huesos comienzan a juntarse y se nos cuenta que llegó hasta formarse los cuerpos con la carne, con todo, pero todavía no estaban bien. En el versículo dice, en el versículo 8, y miré y aquí tendones sobre ellos y carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Así que una vez más, el pueblo de Israel estaba seco, muerto, los huesos se levantan, los huesos comienzan a tomar vida, comienzan a formarse, el hueso que está con el otro hueso y entonces en la carne, hasta que llega un momento que tiene un montón de figuras de personas, pero les faltaba algo. ¿Qué les faltaba? El espíritu. Entonces el versículo 9 dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven sobre los 4 vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profetizó como me había mandado, y entró el espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Así que con el Espíritu del Santo es que logramos el revivimiento. Hay otro comienzo y lo encontramos nosotros
en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos este nuevo comienzo. Ahora, se encuentra en el capítulo de los Hechos. En el capítulo 1 y 2 de los Hechos. Ok, así que en el capítulo 1 se nos cuenta de la salida de Cristo Jesús, cuando el Señor Jesús se va para el cielo. ¿Y qué imagen más poderosa debe haber sido esta? ¿No es cierto? Los apóstoles estaban ahí, el Señor Jesús comienza a levantarse, pero justamente antes de eso, el Señor Jesús les da una instrucción muy específica. En el versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos todavía tenían, incluso a pesar de todo lo que había sucedido y todo lo que el Señor Jesús les había dicho, ellos todavía estaban trabados en la idea de que este Mesías, Jesús, ahora que había hecho tantos milagros maravillosos, iba a establecer el pueblo, el reino de Dios en ese momento. El Señor Jesús les dijo, oigan, recuerden, el reino mío no es de este mundo. Él les dice, y a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las razones, porque el Padre, de lo que el Padre puso en su propia voluntad. Pero entonces, ¿qué les dice? Les voy a agregar algo aquí que está más adelante, pero Él les dice, regresen a su aposento alto y esperen ahí hasta que suceda lo que les dije que tenían que esperar que sucediera. ¿Qué era? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo visto esas cosas, partió. Así que mis hermanos, en ese momento cuando el Señor Jesús estaba por salir, les recordó a ellos de la promesa. Ustedes saben que Juan nos habla de esos últimos momentos de Cristo Jesús también. En Juan capítulo 20 y en el versículo 22, Él les dice, el Señor, la Biblia nos dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Así que como el Señor había creado en el jardín del Edén a Adán y Eva y sopló en ellos el aliento de vida, así como el Señor había tomado estos huesos secos en el valle de los huesos secos de Ezequiel, y les había soplado y les había dado vida nueva. Ahora el Señor mira a este grupo de discípulos que están por empezar algo nuevo. Es el principio, es enero 1 para la iglesia de Dios, si lo vamos a poner de esa manera. Está por empezar, pero antes de empezar, Él les dice, mis hermanos, mis hijos, discípulos, tienen que esperarse hasta que se cumpla lo que les he prometido. Y entonces, de una manera simbólica, Él sopla. ¿Y qué dice? Recibir el Espíritu Santo. Es que es solamente con el Espíritu Santo que podemos tener victorias. Así que vamos a repasar. En momento de creación, ¿qué es lo que había? Que era un miembro muy importante del proceso de creación. ¿Quién fue? El Espíritu Santo. La Biblia nos dice, el Espíritu Santo se paseaba sobre las aguas. En el proceso de creación, Padre, Hijo y Espíritu Santo estuvieron sumamente envueltos. Cuando llega el momento de entrar a la tierra prometida, Dios le dice a Josué, tienes que hacerlo conmigo, porque ya yo te he dado todo lo que te voy a dar, ya tiene tu nombre, solo tienes que reclamarlo, pero tenían que ir confiando en Dios. Y cuando la iglesia primitiva, o sea, la iglesia que el Señor Jesús estableció, está por ser lanzada, ¿qué dice el Señor? Tienen que esperar por el cumplimiento de la promesa y sopla de una manera simbólica para que ellos reciban el Espíritu Santo. Lo cual, como ustedes saben, pasa pocos días después
en Hechos capítulo 2, donde dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y apareció aparecieron sobre ellos lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablase. ¿Qué aprendemos hoy? Hermano, si te sientes seco en tu experiencia espiritual, si tu experiencia espiritual está sin vida, así como en Ezequiel, necesitamos el Espíritu Santo. Si el año 2021 está lleno de retos grandes a los cuales le tenemos miedo, como el pueblo de Israel le había tenido miedo a los gigantes y a las ciudades que estaban amuralladas, tenemos que tener la seguridad de que estamos con Dios y que Dios está con nosotros y que Él nos va a acompañar. Y si necesitamos que Dios haga algo nuevo en nuestras vidas, como lo hizo en la creación, tenemos que hacerlo confiando en que el Espíritu Santo lo hará en nosotros. Y cuando la iglesia iba a empezar, mis hermanos, ¿cómo está tu iglesia? Nota que no te estoy preguntando cómo está tu pastor, cómo están los ancianos, cómo están todos ustedes como iglesia. ¿Están llenos del Espíritu Santo? ¿Están todos animados y contentos y trabajando juntos? ¿O se le ha dado todo el trabajo al pastor, o se le ha dado todo el trabajo a los ancianos, o se le ha dado todo el trabajo, o estamos buscando a alguien que venga y haga el trabajo por nosotros? Mis hermanos, si estamos en esa condición, si nuestra vida está vacía, si no hay poder en nuestras vidas, si las promesas que hacemos se nos caen porque no las podemos cumplir, cualquiera sea esas cosas que está pasando en nuestras vidas, si no estamos animados y gozosos y contagiando a otros de este amor y este gozo que Dios tiene por nosotros, entonces necesitamos el Espíritu Santo. Y si 2021 que ya empezó, si tenemos promesas que queremos, si tenemos metas que queremos lograr, si hay cosas que queremos cambiar, si queremos un nuevo inicio en nuestras vidas, necesitamos desesperadamente al Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos desesperadamente a Dios en nuestras vidas. Por eso, mis queridos hermanos, esta mañana yo quiero invitarte a que tomes la decisión número uno y más importante para este año y para todo momento en tu vida espiritual, y es de que Dios va a estar contigo y tú vas a estar con Él. De que el Espíritu Santo será parte de tu rutina diaria, donde cada día lo pedirás, porque Dios está gozoso y deseoso de darnos el Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes eso? Vamos a ir a Lucas. Lucas. Y vamos a ir al capítulo 11 de San Lucas y el versículo 13. Donde el Señor Jesús, esta es la parte de la Biblia, empezando en el versículo 6, comienza a contarnos una parábola donde el Señor Jesús usa esta expresión, dice, pedid y se os dará, versículo 9, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, versículo 10 dice, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Y entonces en el versículo 13, Él nos aclara que no estamos hablando aquí de pedir juguetes para Navidad o regalos o de pedir un carro nuevo o de pedir dinero, salario y siquiera salud. Podemos pedir esas cosas. No es que Dios no quiera que lo hagamos. Podemos pedirlas, todo de acuerdo con su plan y su propósito para nosotros. Pero en este versículo, ¿cuál es el enfoque? En el versículo 3 Él dice, pero si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, si nosotros le damos cosas buenas a aquellos, a pesar de que somos malos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es bueno, que nos ama, que es perfecto, que quiere lo mejor para nosotros, nos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios está listo para darnos el poder para victoria en nuestra vida. Amén, ¿no es cierto? Qué lindo.
Así que al mirar hacia adelante, con tus binóculos de fe, con tus lentes para tus planes, con las ideas que tienes para el 2021, aunque no seas de las personas que han puesto nuevas metas para el 21, porque esto se aplica para todos, no lo hagamos sin Dios, no lo hagamos sin el Espíritu Santo, no lo hagamos sin Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esta mañana yo quiero invitarte, mi querido hermano, mi querida hermana, a que entregues tu corazón a Cristo Jesús. Hiciste promesas para el año nuevo, lo vas a necesitar más que nunca. Hay planes espirituales en tu vida de revivimiento, de que Dios cree algo nuevo en ti, de transformación y vida nueva. Necesitas al Espíritu Santo. Y si no has hecho planes de ninguna cosa porque tú eres uno de esos que piensan no hay que hacer nada, sino que sencillamente es un día más del año, necesitas al Espíritu Santo. Porque para que Dios obre transformación y tengamos victorias en nuestras vidas, debemos de tener el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Déjame orar contigo. Señor, en esta mañana yo te quiero pedir, Señor, por este grupo de hermanos que están escuchando este mensaje. Pedirte, Señor, que obres en sus vidas de una manera poderosa. Que el que necesita que tú llegues a formar algo nuevo dentro de ellos. Que hagas una creación poderosa en sus vidas, Señor, porque ya están cansados, porque no pueden más, porque esto, porque aquello. Señor, tú, el creador de este mundo, necesitamos permitir al Espíritu Santo que obre. Señor, si nuestra vida está seca como los huesos secos de Ezequiel, si nuestra vida está vacía y sin poder, necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, si tenemos planes de luchas para adelante, de planes de victoria y queremos pelear contra los ataques del enemigo, Señor, así como Josué y el pueblo de Israel, necesitamos a Dios que venga y haga las peleas por nosotros. En otras palabras, Señor, te necesitamos hoy, te necesitamos ahora. Quiero pedirte, Señor, que llenes con tu Santo Espíritu a cada una de estas personas que nos escuchan y que podamos todos nosotros experimentar la obra del Espíritu Santo para el 2021, empezando de hoy en adelante, vidas victoriosas, porque tú estás con nosotros, en nosotros y por nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Feliz año nuevo, muchas victorias, mucho éxito para el 2021.